Muy buenos días, señoras y señores empresarios. Muchas gracias por estar nuevamente con la Team Pyme en las capacitaciones que llevamos a cabo con el propósito de contribuir al crecimiento y desarrollo de las pymes de Colombia y América Latina. Agradecemos a nuestro patrocinador Documenta tu Pyme de G4S, quienes hacen posible llevar a cabo este importante webinar sobre maneje la información de su empresa con total seguridad. Este webinar forma parte del propósito indeclinable de la Team Pyme y de su Escuela Superior de Empresarios Pyme de llevar a los micro, pequeño y medianos empresarios la educación ejecutiva que requieren para su óptimo desempeño. Todos los empresarios y empresarias participantes pueden realizar sus preguntas en los momentos indicados por el conferencista y para hacerlo deben realizar sus preguntas por la sesión de la herramienta Q&A que se encuentra ubicada debajo del video chat. Si tienen alguna duda técnica, pueden resolverla llamándonos al 691-8907 o escribiendo un correo a nbarahona@latinpymes.com o a mcardona@latinpymes.com en cualquier momento de la capacitación. Damos la bienvenida al doctor Alirio Ballén Casas, que nos dará esta interesante conferencia sobre manejar la información de su empresa con total seguridad. El doctor Alirio Ballén Casas cuenta con una trayectoria laboral de más de 20 años en el campo de la gestión y administración de información, en el que ha adquirido amplios conocimientos desde diferentes cargos operativos hasta directivos, realizando trabajos de asesorías y consultorías para la implementación de sistemas de gestión documental y modelos de excelencia, calidad ambiental, seguridad y salud ocupacional, seguridad de información, premio a la gestión de la calidad como evaluador, modelo Great Place to Work para entidades del sector público y privado. Actualmente se encuentra vinculado a G4S Secure Data Solutions Colombia como director de la línea de gestión documental, liderando la implementación y ejecución de proyectos relacionados con gestión y administración de información en compañías del sector financiero, hidrocarburos, construcción, administración de información en compañías, también de laboratorios farmacéuticos, tecnología, universidades, entre otros. Buenos días, doctor Alirio Ballén Casas. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, señores participantes, señores empresarios, muy buenos días, a la Team Pyme, muy buenos días. Antes de iniciar nuestra charla, quiero dar un especial agradecimiento a la Team Pyme por el espacio que nos ha proporcionado para compartir con ustedes un espacio de hora y media para contarles temas relacionados con la gestión documental, tema que cada día ha cogido más fuerza, viene cogiendo mayor fuerza, emprendimiento por parte de las compañías, fortaleciendo la gestión interna del sector empresarial, no solamente de grandes empresas, sino de ustedes, pequeñas y medianas empresas que tienen una participación importante en la economía de nuestro país. Bueno, para iniciar nuestro tema, quiero contextualizarlos primero sobre la importancia que tiene la gestión documental al interior de las compañías. La gestión documental en las compañías a hoy ha venido cogiendo mucha fuerza con el desarrollo de la política archivística en el país, y no solamente a través de la política archivística que se ha venido desarrollando en el país, sino la implementación de modelos de excelencia, estándares internacionales, como lo es calidad, como lo es ambiental, seguridad de información. Y ahora con la implementación de la norma ISO 30300, el tema de gestión documental va fortaleciéndose cada día más. Y en este espacio lo que buscamos es que ustedes, señores empresarios, conozcan un poco más de los procesos relacionados con la gestión documental y la importancia de estos procesos hacia la gestión del día a día de sus compañías. La gestión documental no solamente está orientada a compañías grandes, la gestión documental está también orientada a compañías pymes,
permitiendo de esta forma hacer mucho más eficientes sus procesos internos, sus procesos administrativos. Hoy hablamos del concepto de la información como un activo. Ya hemos avanzado en el concepto de activos de los bienes de las compañías. Hoy la información tiene un valor muy importante para el desarrollo de las compañías, un valor que no se cuantifica, pero que sí permite hacer a las compañías mucho más eficientes sus procesos internos y que por ende requiere de un tratamiento especial. Las organizaciones buscan hoy tener unos procesos eficientes, eficaces y efectivos. Y los programas de gestión documental buscan facilitar la gestión de las compañías, apoyar sus procesos y algo bien importante, permiten hacer más eficientes la gestión interna del core de la compañía, permitiendo así tener unos procesos más eficientes, unos procesos limpios y que resulten en beneficios no solamente para las compañías en sus procesos internos, sino tener una excelente gestión de forma externa hacia sus clientes. En la actualidad, hemos identificado que las compañías, las pymes, tienen una necesidad latente en implementar programas de gestión documental. Algunas pymes se encuentran certificadas, otras no, pero no necesariamente para la implementación de programas de gestión documental se requiere la implementación de un modelo internacional o estandarizado o un modelo de excelencia. Lo que sí buscamos con la implementación de los programas de gestión documental es apoyar la gestión de las compañías para hacer más eficientes sus procesos. ¿Qué buscamos con la implementación de los procesos de gestión documental? Primero, algo muy importante para las compañías, saber qué información tienen y mantener la trazabilidad de las mismas. Este es uno de los problemas que frecuentemente presentan las pymes y cualquier entidad que no ha implementado o no tiene la cultura, una cultura adecuada para la administración de información. Todo el mundo sabe que tienen, pero no tienen las herramientas, ni la cultura, ni los procedimientos asertivos para permitir hacer una adecuada administración sobre la información y sobre todo poder ubicar la información en el momento en que lo requieren las compañías. Para ello, con la implementación del programa de gestión documental, buscamos mantener la trazabilidad de esa producción de información al interior de las compañías desde el momento en que se genera la información hasta el momento en que la compañía tiene que tomar una decisión acertada y segura de los procedimientos a aplicar para poder eliminar la información. Normalmente las compañías buscan generar información, pero tienen un problema latente y es el momento de la eliminación de la información o depurar sus fondos documentales acumulados o su archivo. Sienten temor y eso se debe a la falta de procedimientos, al mismo desconocimiento de la política archivística, al mismo desconocimiento de los procesos que pueden hacer más eficiente la gestión interna de la compañía para poder llegar a tomar decisiones acertadas y poder hacer un buen uso, un adecuado uso de la administración que se genera, de la información que se genera en el día a día en sus compañías. ¿Cómo lo hacemos? Importante, lo primero, tener una cultura adecuada sobre la administración de la información. Un segundo aspecto, tener unos procedimientos internos documentados que le permitan a las compañías identificar qué documentos producen, quiénes lo producen, cuánto tiempo deben de conservarlos de acuerdo a su gestión propia, ¿sí? Al sector al que aplica, qué marco legal les aplica y finalmente en qué momento pueden ir depurando esa producción documental, conservando aquella información que es relevante para la compañía o que denominamos documentos o documentación transaccional. El conjunto de esto lo hemos denominado programa de gestión documental. Como bien hacía referencia hace unos minutos, el programa de gestión documental no es un programa que venga o un sistema que venga aislado hoy de los modelos de excelencia o estándares internacionales como las normas ISO. Ya viene contenido dentro de estas
y es un aspecto relevante dentro de la implementación de cualquier sistema. La documentación es relevante para llevar a cualquier modelo de certificación, visto desde las normas ISO, a cualquier compañía. Los programas de gestión documental están basados inicialmente en los procedimientos y en una herramienta muy importante que hemos denominado tablas de retención documental. Las tablas de retención documental son la herramienta archivística que le van a permitir a las compañías poder identificar qué información es la que producen, ¿sí?, en cada una de sus áreas de acuerdo a sus funciones y por cuánto tiempo y cómo se debe mantener en el tiempo conservado. Dentro de los problemas más frecuentes que encontramos en la gestión documental es la pérdida de información, no hay trazabilidad, no hay procedimientos estandarizados, no hay cultura archivística apropiada al interior de las compañías y este desconocimiento lleva a que las compañías entren en un total desconocimiento y en el peor de los casos, un desconocimiento total sobre la adecuada administración de información. ¿Cómo o cuáles son los pasos que una organización debe realizar para tener un programa de gestión documental eficiente al interior de su compañía? Dentro de las prácticas para solucionar o para tener un proceso eficiente relacionado con la gestión documental, hoy aprenderemos algunos temas específicos y muy precisos que nos van a permitir avanzar satisfactoriamente a ustedes, señores empresarios, en la implementación de sus programas de gestión documental, aspectos que son relevantes para hacer eficiente la gestión interna de sus compañías. Principalmente, la política archivística está regida en el país por el Archivo General de la Nación. Cuando hablamos de este ente rector, lo asociamos con el cumplimiento de la norma y lo asociamos directamente hacia las entidades del sector público o privado. Es de total cumplimiento, para el caso de las entidades del sector público, la Ley General de Archivos, ¿sí? Pero no con esto queriendo decir que las políticas o estas políticas no dejen de lado al sector privado. Estas buenas prácticas se llevan al sector privado para hacer más eficientes sus procesos internos y en algunos casos dar cumplimiento a algunas disposiciones de parte del gobierno en cumplimiento y tratamiento a algunos temas como lo son la parte financiera, contable y tributaria que cada una de las compañías maneja, independientemente de que el tema sea o la entidad sea pública o privada. Lo que busca el Archivo General de la Nación es, a través de su Sistema Nacional de Archivos y las políticas archivísticas emitidas, es definir los parámetros archivísticos adecuados para la adecuada administración de la información. Hacer un buen uso de la misma, mantener la trazabilidad de la misma, hacer procesos eficientes, tener una cultura archivística apropiada en las entidades que permita fortalecer la gestión interna de las compañías y por ende aplicar las mejores prácticas archivísticas relacionadas con el tema de manejo de información, tanto física como electrónica, que redunden en beneficios de las compañías. Hoy no solamente la política archivística está dada en el adecuado manejo de la información de forma física, sino también en el adecuado manejo de la información que día a día se genera de forma electrónica y que con el tiempo y el transcurrir van cogiendo más fuerza, haciendo los procesos más eficientes, creando una cultura ya no solamente del documento físico, sino del documento electrónico. Y algo muy importante que vamos a hablar más adelante es de ese tratamiento que no solamente se hace a la gestión documental de los documentos físicos, sino también a aquella información y aquellos procesos apoyados en tecnología que manejan información de carácter o de forma electrónica. Para ello vamos a entrar a definir algunos conceptos básicos sobre la gestión de información.
Visto desde la visión archivística, la definición de documento es todo objeto material que reporte o registre o fije en sí información con el objetivo de conservar y transmitir dicha información en un espacio y en el tiempo a fin de ser utilizada como instrumento jurídico probatorio o testimonio histórico. Toda información que las compañías generen de forma física o electrónica son documentos y por ello se debe dar un tratamiento específico a la producción de esta información. No solamente podemos definir que un documento archivístico se encuentra soportado en medio físico. Hoy en día, con el apoyo de las tecnologías, hemos encontrado documentos que ya no se encuentran soportados en físico, en papel, sino que son documentos que se generan a través de diferentes herramientas tecnológicas que facilitan o que apoyan el desarrollo de la gestión empresarial. Dentro del ciclo vital del documento encontramos básicamente tres fases. La primera fase son los archivos de gestión, una segunda fase, los archivos centrales o intermedios, y una tercera fase son los archivos históricos. Hoy, no solamente en las compañías, sino en el diario vivir, encontramos estas etapas de los archivos. En el caso de nuestros hogares, encontramos que que se produce un archivo, y ese archivo es el que nosotros manejamos en el día a día, como pago de servicios públicos, tarjetas de créditos, compromisos financieros, pago de préstamos de vehículos, etc. Y esa información que generamos en el día a día es lo que nosotros denominamos los archivos de gestión. Haciendo el paralelo con las entidades o con las empresas, señores empresarios, esa etapa de los archivos de gestión es el día a día de sus compañías, con el recibir información, gestionar información interna, gestionar información hacia otras compañías. Y esta etapa la hemos definido como los archivos de gestión. Son el presente de la compañía, el día a día de la compañía, la producción diaria de esa información en razón a su core, a su gestión de negocio, la cual debe surtir unos procesos eficientes, coherentes, documentados, que les permita a ustedes mantener la trazabilidad de la información que se genera en su primer momento hasta la última fase, que es la de tomar decisión con respecto a la eliminación o depuración de los archivos. Una segunda fase son los archivos centrales o intermedios. En esta fase se contempla ya una menor consulta, un nivel de consulta más bajo sobre la producción inicial de la información, es decir, que ya la información ha cumplido en cierta parte con su gestión del día a día, y al cumplir su gestión del día a día ya ha bajado su nivel de consulta. Y en su última fase, los archivos históricos es aquella información que pudo haber nacido con ese valor histórico para sus compañías, o que por tener un valor cultural, informativo, histórico, científico, es relevante conservarlo en el tiempo. Conservarlo en el tiempo. Encuentro aquí algunas preguntas que me parecen importantes irlas respondiendo. Mauricio dice: ¿podemos tener algunos casos específicos que el doctor Alirio haya presenciado en su experiencia? Sí. Mauricio, hemos tenido casos, y quiero devolverme un poco en el tiempo de por qué hoy nos encontramos aquí con ustedes compartiendo estos conocimientos, estas experiencias frente a la implementación de programas de gestión documental al interior de las pymes. Normalmente la cultura, la necesidad ha llevado a implementar procesos de gestión documental a compañías grandes, pero las pymes tienen un valor muy importante, un posicionamiento muy importante dentro de la economía del país, y se ha visto la necesidad de apoyarlos en el desarrollo de la implementación de programas de gestión documental que permitan fortalecer y soportar sobre todo los procesos de las compañías. Hemos tenido experiencias con compañías del sector publicitario, donde la información que manejan es información muy sensible y requieren de implementar sus procesos, documentarlos para tener, primero, la trazabilidad
de la información que están manejando. Segundo, saber qué información es la que tienen hoy y que están manejando. Tercero, saber si las políticas, los procedimientos que han implementado son los adecuados, ¿sí? Y para saber si son los adecuados, pues requieren de todo el acompañamiento, el diagnóstico, la formulación, la implementación de un proceso de gestión documental que permita mantener un proceso estable, estandarizado y seguro. Como les comentaba al inicio de nuestro webinar, las compañías hoy trabajan sobre el proceso, sobre el concepto de memoria corporativa, sobre el proceso de sobre el concepto de la información como un activo de información y por ende se le debe hacer un tratamiento especial, ¿sí? Que busque hacer eficiente el proceso, garantizar la conservación, la seguridad y la preservación de su información. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que las compañías, por desconocimiento, aplican prácticas propias para el adecuado manejo de información. No queriendo decir con esto que son prácticas inapropiadas, sino por el contrario, cada compañía, de acuerdo con sus necesidades, adopta una forma, un quehacer específico para poder administrar su información. Para eso estamos nosotros, para llevarlos a ustedes, para guiarlos, para asesorarlos en la implementación de procesos de gestión documental que puedan apoyar la gestión del día a día de ustedes, que puedan garantizarles la seguridad de la información, la adecuada organización y algo muy importante, la disponibilidad de información. Normalmente este es el aspecto que más impacto tiene dentro de las organizaciones. Todo el mundo sabe que la información fue generada en un momento, pero no saben la información dónde se generaba o dónde se encuentra almacenada. Con un programa de gestión documental, ustedes van a mantener la trazabilidad de su información desde el momento en que se genera hasta el momento en que ustedes van a tomar una decisión acertada para poder decidir de forma segura qué información deben de conservar en un tiempo y qué información ya pueden ir eliminando. Y no solamente en el sector publicitario, hemos encontrado en el sector de transportes necesidades muy propias, en el sector de la confección, en el sector farmacéutico, ¿sí? Que nos ha permitido diseñar un modelo adecuado para cada compañía, definiéndolo de una forma muy sencilla como el traje a la medida para cada una de las compañías, ¿sí? De acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con su core de negocio, ¿sí? De acuerdo con esas necesidades propias y de acuerdo con esas necesidades generales, llevándolas a la implementación de buenas prácticas. Con Sergio Gómez tenemos una pregunta. Ok, yo no sé si dejamos la sesión de preguntas para lo último y continuamos con el desarrollo del tema. Bueno, como les comentaba, dentro de la gestión documental existen 3 fases, como acabamos de hacer referencia, y dentro de estas 3 fases encontramos 3 etapas puntuales de los archivos. Una fase activa, que son los archivos de gestión, donde la información tiene un valor primario, es el valor inmediático de la información, producto de su gestión del día a día. Una segunda etapa o fase, que es una fase semiactiva, que su nivel de consulta ha bajado, ha cumplido ya con su primera fase de gestión, y una última fase, que es una fase inactiva, donde el documento ya se ha cerrado su gestión y pasa de tener un valor relevante para la compañía de gestión, ¿sí? A un valor de inactividad del documento por haber cumplido ya su primera y segunda fase de actividad. Los documentos, independientemente del soporte donde se encuentren, han sido generados por una razón, por una gestión, por una función que los ha hecho nacer en el interior de las compañías y por la cual tiene que surtir un trámite. Una vez haya surtido ese trámite, el documento empieza a perder su valor administrativo, ¿sí? Para pasar a una segunda fase o una tercera fase ya de conservación total,
siempre y cuando lo amerite. Esto está directamente relacionado, la gestión de los documentos, está relacionada directamente con la herramienta de tablas de retención documental, que es esta herramienta gerencial que nos permite valorar el documento en cada una de sus etapas, de acuerdo con la gestión que haya cumplido este. Dentro del concepto de gestión documental, pues de una forma muy sencilla está relacionado con todo el conjunto de actividades técnicas administrativas, tendientes desde la planificación, manejo, organización de la documentación, desde la producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, hasta su disposición final. Dicho esto de una forma muy sencilla, es la trazabilidad de la información desde su momento de crearse el documento hasta el momento de su eliminación. Lógicamente, surtiendo todos los procesos internos administrativos de gestión al interior de las compañías por las cuales ha sido creado la documentación. La gestión documental por procesos es un tema que viene cobrando relevancia a través del tiempo con la implementación de los sistemas de gestión, llámese calidad, llámese sistemas de gestión ambiental, llámese sistemas de seguridad de información, de seguridad y salud ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que buscamos con la implementación de programas de gestión documental es la normalización de la función archivística. ¿Y eso qué es? Como les comentaba hace un momento, cada compañía, señores empresarios, adopta prácticas propias para controlar, para administrar, no solamente sus procesos de gestión documental, sino cualquier proceso interno. Pero ya existen estándares internacionales que permiten hacer mucho más eficientes los procesos. Estándares ya comprobados, buenas prácticas que han adoptado las compañías, ¿sí? Y otras que han nacido también del mismo quehacer y de la experiencia de ustedes como empresarios, ¿sí? Lo que buscamos es hacer el clic perfecto entre los procesos de gestión documental, incorporándolos a los sistemas de gestión. Hay un componente fuerte en cualquier sistema de gestión para llegar a la certificación, si hablamos en términos de calidad ambiental, como les hacía referencia hace unos minutos. Hay un componente muy fuerte del tratamiento para administrar la información. Esos procedimientos, ese tratamiento de la política archivística no solamente está orientado a hacer un buen uso de la administración de información física, sino aquella información que también se produce de carácter o de forma electrónica a través de sistemas de información que apoyan la gestión de sus compañías. La idea es integrarlos a través de un muy buen proceso documentado de gestión documental, de un excelente programa de gestión documental que se articule con sus procesos, con sus procedimientos, con sus actividades y que resulte eficiente para ustedes en el desarrollo de su gestión. Para poder lograr implementar un programa de gestión documental eficiente, adecuado, es importante partir de un buen comienzo, que es la elaboración de las tablas de retención documental. ¿Qué es eso de las tablas de retención documental? Bajo una definición sencilla, es una lista de aquellos documentos que producen cada una de las áreas de sus compañías. Estas tienen unas funciones específicas para el desarrollo de su gestión del día a día, ¿sí? Y van a permitir identificar qué documentos producen en su día a día, cómo los están produciendo, cómo los están organizando, cuál es el volumen de producción de información al interior de cada una de sus áreas, cuánto tiempo se deben de conservar, en qué medios se están generando. Y algo bien importante que impacta, y normalmente es un proceso que afecta a todas las compañías, y es la duplicidad de información.
Hoy las compañías producen bastante información y no se tienen políticas ni procedimientos establecidos para hacer una adecuada producción o racionalización de la información que se genera al interior de las compañías. Y esos son los principales problemas, son los principales problemas que tienen las compañías. Producen información de forma desbordada, sin tener unos procedimientos específicos que les permita identificar qué tanto de esa información que ustedes están produciendo es relevante conservar. O que esa información que ustedes están produciendo se está generando paralelamente o alternamente entre otras áreas de sus compañías. Un ejemplo muy práctico de esto es que todas las compañías generan algo que denominamos informes de gestión. Sus compañías en el día a día, mes a mes, generan informes de gestión financieros, técnicos, entre otros. Y esta información se produce no solamente por el área que debe reportar a esa gerencia, sino se produce en diferentes áreas, ¿sí? Y se produce de forma repetitiva, ¿sí? Y toda la misma información puede ser producida no solamente por una compañía, sino por una área, sino por 2, 3, 4, 5, etcétera, en el número de áreas. La misma información en el tiempo, con el mismo contenido, y se le aplican los mismos procesos para su conservación, para su tratamiento archivístico, creciendo desbordadamente los archivos, y esto impacta financieramente. Impacta con la disponibilidad de recursos, con la disponibilidad tecnológica que se tenga para hacer un adecuado uso de esa información. Es por esto que las compañías, cuando empiezan a tener este tipo de problemas, acuden a la asesoría para poder subsanar esos problemas. Práctica que no es sana. El deber ser es que los procedimientos se establezcan de forma clara, concisa, articulada, eficiente, desde el comienzo de una compañía. Normalmente las compañías se preocupan de prestarle atención al adecuado manejo de información cuando tienen problemas. ¿Problemas como cuáles, señores? No se encuentra la información. Problemas cuando su archivo crece de forma desbordada. Problema cuando tienen impactos financieros sobre la información que se maneja en el día a día y que no se ubica fácilmente, que no se mantiene en la trazabilidad, que no se puede hacer consulta adecuada en tiempos muy cortos, de forma eficiente. En este momento las compañías es cuando entran a tomar medidas para implementar un programa de gestión documental. Programas que a hoy son fáciles de adquirir, están al alcance de las compañías. Inicialmente los procesos archivísticos eran muy costosos, por diferentes razones. Hoy en día es algo que se hace necesario, prioritario para cualquier compañía, tenerlo implementado, así no se encuentren con ningún modelo de sistemas de gestión implementados o certificados. Sí se hace necesario tener unos procedimientos bien claros, bien definidos, bien establecidos, que faciliten los procesos internos de la organización. Y no es la excepción tener un proceso documentado de gestión documental para las compañías. Como hacíamos referencia, este tema ha venido cogiendo cada vez más fuerza para las entidades. Han visto la importancia, los beneficios de implementar programas de gestión documental que hacen más eficientes sus procesos, la necesidad de tener mejor organizada la información. Y eso es lo que busca el programa de gestión documental, basados en su herramienta que son las tablas de retención. Lo que busca básicamente, como les comentaba, es tener una clasificación sobre aquella información que produce cada una de sus áreas, ¿sí? Cómo conservarla, cómo administrarla, por cuánto tiempo debe conservarla y en qué momento poder tomar una decisión segura para hacer una eliminación de esta información. Visto desde una perspectiva, las tablas de retención documental hacen una clasificación sobre esos asuntos que generan cada una de sus áreas y técnicamente los ha definido como unas series, unas subseries y unos tipos documentales a estos 3 niveles. En palabras mucho más sencillas y no técnicas, es la clasificación de esos asuntos que ustedes manejan. La clasificación de esos asuntos que ustedes manejan al interior de cada una de esas áreas. Un ejemplo muy práctico
vamos a citar las áreas jurídicas, las áreas de contratos de sus compañías, donde vamos a encontrar que ustedes tienen allí diferentes tipos de contratos. ¿Ok? Y ese es el asunto. El asunto que manejan las áreas jurídicas son contratos que vienen a ser la homologación de las series documentales, lo general. Pero al interior de estas manejan diferentes tipos de contratos, contratos de prestación de servicios, contratos de arrendamiento, contratos de provisión de insumos, etc. Y esa clasificación haría referencia, visto desde el concepto técnico, a las subseries documentales. En un tercer nivel encontramos los tipos documentales, y es la particularidad de aquellos documentos que van a conformar esa clasificación a los contratos. Es decir, que para un contrato de prestación de servicios existirán algunos tipos documentales específicos para esta subserie o para este tipo de contrato, y unos tipos documentales muy específicos para los contratos de arrendamiento, y así sucesivamente. Como ustedes podrán observar, las tablas de retención les va a permitir a ustedes tener una producción de información controlada, identificando esos asuntos que ustedes manejan, esos tipos documentales propios a cada serie o a cada asunto, ¿sí? Les va a permitir a ustedes racionalizar la producción documental al interior de sus compañías. En el slide que ustedes están observando, no voy a entrar a definirlo técnicamente, es un modelo de tabla de retención documental donde definimos el nombre de la compañía, ¿sí? Definimos un área que produce la información, para este caso la gerencia legal, ¿sí? Y un código asignado a esa área. En la primera columna encontrarán ustedes un código que va a permitir codificar, clasificar esos asuntos que ustedes van generando en su día a día, ¿sí? En la segunda columna van a encontrar ustedes la definición de esa serie o de ese asunto que ustedes están manejando en cada una de las áreas. Para este caso, el área que nos aplicaría es la gerencia legal. Y definiríamos un asunto que son las acciones constitucionales o acciones de tutela. En la tercera columna encontraremos un nivel de seguridad. Importante este tema. Hoy en día, como hemos venido resaltando al desarrollo de esta charla, hablamos de modelos que permiten tener un control y una seguridad sobre la información. Y estos niveles de seguridad me van a permitir a mí identificar y clasificar al interior de mi compañía qué tipo de clasificación le voy a dar a mis asuntos o a mis series documentales. Si es información que es pública, si es información que es confidencial, ¿sí? Para poder tener acceso a la misma. Esto es relevante si hablamos de la norma ISO 27001 o de algún estándar, alguna práctica que por su quehacer la compañía requiera establecer una clasificación al interior de la misma para poder tener acceso a la información que se produce. En la cuarta columna tenemos los tiempos de retención, aspecto bien importante y base para una adecuada administración de la información. Esos tiempos de retención están dados bajo las necesidades propias del cliente, bajo el marco legal que le aplica y bajo las necesidades que se vayan definiendo o se vayan teniendo al interior de cada una de las compañías. Esto se traduce en el tiempo de retención que se le va a aplicar a los asuntos que sus compañías están generando en el día a día. Y se basan básicamente en el marco legal. Es importante aquí resaltar que no todos los asuntos que ustedes van a generar o que van a encontrar dentro de sus compañías van a tener una aplicación o un marco legal que les aplique. Resaltamos aquí dos temas donde específicamente se hace referencia a la conservación de información por un tiempo explícito, y es para todo el tema financiero, contable, historias laborales, historias clínicas, donde la ley ha marcado ya unos tiempos muy precisos para mantener esa información en el tiempo, preservar en el tiempo.
Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con esos asuntos que son propios de nuestras compañías y que no tienen un marco legal para aplicarles un tiempo de retención? La experiencia, la experticia, la necesidad propia del cliente, lo sensible que sea el asunto, puede llevar a definir conjuntamente los tiempos de retención que les apliquen a esta serie de documentales que no tienen un tiempo o un marco legal que les aplique específicamente. No con esto queriendo decir que lo que no tenga un marco legal se pueda eliminar en el corto tiempo. Prueba de esto es que algunas compañías son muy celosas con el tiempo de retención que establezcan y en algunos casos van por encima de lo que la ley exige. Algunas otras definen sus tiempos de retención de acuerdo con la necesidad, el nivel de consulta, el nivel de producción, ¿sí? Lo sensible que sea el asunto. A partir de esos criterios se establecen los tiempos de retención. En la quinta columna encontraremos una disposición final. Ustedes encontrarán y podrán observar unas siglas: CT, conservación total, es eliminación, M, microfilmación o migración a un medio tecnológico, y una S que hace referencia a un proceso de selección. Esto quiere decir que una vez la serie o el asunto, como comúnmente lo denominamos, haya cumplido su tiempo de retención, podemos hacer un proceso de eliminación seguro, y para ese caso marcaríamos la casilla E. Podríamos aplicar una migración a un medio tecnológico. Por eso ustedes observarán que en la primera serie de acciones constitucionales encontrarán marcado en la letra M, que eso indica que la información se puede migrar a otro medio tecnológico, encontrándose en medio físico. Y finalmente una selección, como su nombre lo indica, sobre esa producción documental que se tenga de esa serie o de ese asunto, definir unos criterios que me permitan seleccionar una parte de la producción documental sobre ese asunto para mantenerlo en el tiempo. Algo muy importante de resaltar aquí es que si se cuenta con una política de backup, una política de seguridad de información, podemos ampararnos en esta para preservar la información, no solamente ya en un medio físico, sino en un medio electrónico. Aquí hay un aspecto importante a tener en cuenta, y se preguntarán ustedes, ¿qué pasa con el valor legal de ese documento si no lo tengo en papel? La política archivística, la doctrina archivística en el país ha avanzado sustancialmente. A hoy hemos tenido ya avances significativos para que el documento electrónico tenga valor probatorio y legal, a través de la implementación de estampados cronológicos, ¿sí?, que permiten que el documento se garantice en un medio tecnológico de forma integral, y que permita tener ese valor legal y probatorio que a todos nos importa y que en algunos momentos es relevante demostrar ante cualquier proceso civil, penal que se requiera. Entonces eso nos facilita. Trabajando bajo tres conceptos fundamentales: confidencialidad, integralidad y disponibilidad de información. ¿Okay? Amparados en estos tres conceptos, más apoyo de herramientas tecnológicas como los certificados, estampados cronológicos, podemos aplicarle estos medios a la información que encontremos de forma electrónica o digital para garantizar no solamente la conservación, sino lo que a ustedes les interesa, señores empresarios, y es el valor legal probatorio del documento. ¿Ok? Y como última columna tenemos el campo de observaciones, que es donde vamos a encontrar el marco legal en el cual soportamos la retención de la información, la conservación y la preservación de la misma, ¿sí? Aquí ya hacemos referencia a la legislación que le aplique a cada una de estas series o a cada uno de estos asuntos. Entonces, vamos a enmarcar la ley que le aplica, el artículo, el decreto, la resolución, ¿sí?, o la directriz interna de la compañía que permita mantener o soportar
la conservación de forma física o de forma electrónica de la información. ¿Qué servicios, se preguntarán ustedes, qué servicios básicos conforman la gestión documental? Señores empresarios, la primera fase, o el primer momento crítico, saber ustedes qué tienen. Y eso requiere que ustedes realicen un inventario documental sobre su información, tanto activa como inactiva. Ese es el punto de partida. Es importante tener claro en el transcurrir o en la existencia de sus compañías qué información han venido generando, cómo la tienen organizada, ¿sí? Para poder llegar a tomar una decisión acertada de valorar esa información. Esto que tengo, ¿lo necesito? ¿Es indispensable mantenerlo en el tiempo? ¿O que esta información que he venido produciendo a lo largo de mi existencia, debo ir conservando en el tiempo? Entonces, el primer momento es que ustedes tengan claro qué información tienen. Una vez se tenga claro qué información tienen, ustedes pueden establecer una segunda fase y es organicemos y documentemos nuestros procesos de lo que hoy tenemos y de lo que verdaderamente requerimos conservar en el tiempo. Para esto, se cuenta con la implementación, el desarrollo de un servicio que se conoce como Centro de Administración Documental para administrar sus archivos y los centros de administración de correspondencia para administrar sus procesos de correspondencia. ¿Por qué hacemos referencia a la correspondencia y no solamente el archivo? La correspondencia forma parte integral de un programa de gestión documental. Desde allí se administra no solamente la información, comunicaciones internas que se generen en la compañía, ¿sí?, entre sus diferentes áreas, sino también la información que se genera o que se recibe por compañías externas. Esto se ve articulado con los procesos de archivo, los procesos de gestión documental, porque finalmente esta información debe ser articulada con la producción del día a día, ¿sí?, que van a formar parte de esos asuntos que ustedes manejan en cada una de sus áreas y que deben de ser almacenados, custodiados, administrados, preservados y conservados en el tiempo. Entonces, a esto se debe que los procesos de correspondencia cobren relevancia y se encuentren articulados con los procesos de archivo o de gestión documental. ¿Okay? Los procesos de archivo les van a permitir a ustedes poder centralizar su información, hacer un proceso de descripción de la información que ustedes están generando en su día a día a través de bases de datos referenciales, saber qué información se tiene o se ha producido por cada una de sus áreas, tener una descripción de las mismas, ¿sí?, en bases de datos en un sistema de información que permita la administración en las diferentes etapas de archivo, gestión, central o histórico, y que permita la trazabilidad, no solamente la descripción, sino la trazabilidad y buen uso de la información que ustedes están generando en el día a día. Y sus procesos de correspondencia, documentarlos para identificar qué información producen, qué información están recibiendo o qué información están produciendo, de qué áreas, de qué compañías, a qué aspectos o a qué temas están ligados, llámese contratos, si tomamos el ejemplo que citábamos hace un momento, historias laborales, historias clínicas, contratos, presupuesto de la compañía, tema contable y financiero como cuentas por pagar, presupuesto, balances, comprobantes de egreso, etcétera, etcétera. Poder identificar qué información es la que se está recibiendo de forma interna, de forma externa de sus compañías para poder articularlo, ligarlo con su proceso de gestión documental y que se pueda integrar a cada uno de los expedientes específicos en el cual se requiere que repose el documento. Una tercera fase, después de haber apropiado, de saber qué tienen ustedes, cómo lo deben de administrar, cómo lo tienen ya descrito, ¿sí?, cómo lo tienen organizado al interior de sus archivos. Una tercera fase es hacer uso de las tecnologías para facilitar la consulta y el acceso a esa información.
Ese uso de la información, ese manejo, se puede soportar bajo el uso de herramientas tecnológicas de digitalización de información, de procesos basados en los workflow, que permitan hacer más eficientes sus procesos. Y ese es un aspecto muy importante dentro de la gestión documental. Las compañías normalmente cuando tienen problemas deciden dar ese salto de lo físico a lo electrónico, pero sin madurar la etapa, sin apropiar, sin tener una madurez en la etapa de el adecuado uso de la administración física. Eso es un error. Cuando tenemos problemas, las compañías dicen, queremos digitalizar, queremos hacer más eficientes nuestros procesos, pero no se han detenido a pensar el impacto que esto puede causar de no haber planeado, de no haber apropiado una cultura archivística dentro de sus compañías para dar ese salto drástico, donde lo que puede tener es un impacto no positivo, sino negativo. Entonces, es importante que primero se apropie unos procedimientos, una cultura adecuada para el manejo, la administración de la información en físico, para luego sí dar ese salto a ese escenario ideal que es hacer uso de la información, pero de forma electrónica, digital, que no solamente permita ser más eficientes sus procesos a través de la consulta, ¿sí?, sino también que le sirva a las compañías para conservar también en el tiempo la información de manera adecuada, de manera segura, de manera confiable, y que no todo se lleve a procesos de gestión electrónica de documentos cuando su impacto, su relevancia no lo amerita. Es importante medir la relación costo-beneficio de implementar herramientas, soluciones, procesos de gestión electrónica de documento única y exclusivamente para aquellas series documentales o aquellos temas que son relevantes o que son transaccionales para la compañía. Adicional a esto se desprenden muchos más temas complementarios a la gestión documental. Haciendo una síntesis, la primera fase era el inventario, la segunda fase era implementar un proceso documentado, apropiado a la medida para el tratamiento de los archivos, ¿sí?, y para los procesos de correspondencia. Una tercera fase, que es el tema de implementar, ya aplicar tecnología para hablar de procesos de gestión electrónica de información, ¿sí?, que son los esenciales, los básicos que les va a permitir a ustedes hacer mucho más eficientes sus procesos. Pero complementario a esto, ustedes van a encontrar que no van a tener, por ejemplo, espacio para la conservación de esa información en sus instalaciones. Dedican espacios que pueden ser más productivos para el corte de sus compañías y no para la conservación de su información o el almacenamiento. Hoy en el mercado existen varias compañías que prestan estos servicios que le permite a usted entregar su información de una forma segura, que permita almacenarla, conservarla, tenerla disponible en el tiempo en las condiciones físico-ambientales y de seguridad apropiadas. ¿Ok? Una segunda fase, una tercera fase, el tema de custodiar su información electrónica. Hoy invertir en infraestructura tecnológica puede resultar muy costoso, con un agravante, y es que el tema tecnológico avanza tan rápido que tanto hardware como software se desactualizan en muy corto tiempo, lo que implica que las compañías estén permanentemente haciendo unas inversiones significativas para mantener actualizados su tecnología blanda y su tecnología dura. Es por eso que también existen servicios para generación de backup y almacenamiento de información en centros de cómputo, ¿sí?, o en bancos de datos que les garanticen a ustedes el almacenamiento seguro de su información a unos costos muy bajos, con alta eficiencia que redonden beneficios para ustedes. Y adicional a esto, servicios de digitalización de información, que no se requieran hacer in-house, las instalaciones del cliente, sino que por su volumen se pueden hacer fuera de sus compañías, custodia de información electrónica, ¿sí?, de medios magnéticos,
como la hay también para lo físico, también lo hay para lo magnético, para lo electrónico, en condiciones físico-ambientales que garanticen la conservación, la preservación de las mismas en el tiempo. Como ustedes se pueden dar cuenta, el tema de gestión documental es muy amplio, pero lo importante es definir y nacer bien en el proceso de concepción de un sistema de gestión documental, basados en las buenas prácticas, en los estándares y algo muy importante, en las necesidades propias del cliente. Los programas de gestión documental, los sistemas de gestión documental no son estándares. Cada compañía, cada cliente requiere un modelamiento específico de su proceso de gestión documental. No todos los procesos operan, se planean, se implementan de la misma forma. Hay necesidades propias para cada cliente. Son procesos que también requieren de un esfuerzo no solamente financiero para las compañías, sino un proceso de compromiso, de maduración de la cultura interna de las compañías. Es decir, que el éxito de implementar un programa de gestión documental no solamente depende del procedimiento o de la práctica que se aplique, sino de la apropiación de la misma y de cómo se aplica al interior de las compañías. ¿Cómo puedo aplicar en mi organización los programas de gestión documental? Primer paso esencial, señores, querer hacerlo. Tomar la decisión de implementar procesos eficientes que reúnen en beneficio de sus procesos internos. No son procesos que signifiquen un esfuerzo financiero alto, pero sí son procesos que requieren un grado de compromiso de parte del capital humano de sus compañías para poderlos llevar a cabo. Las fases las definimos hace unos minutos, pero importante saber en qué estado se encuentran ustedes. ¿Qué tienen hoy? ¿Qué necesidades latentes tienen? ¿Cuáles son los problemas que tienen que atender en el corto tiempo? ¿Sí? Una vez se tenga conceptuado cuáles son los problemas, cuáles son mis necesidades, contar con la asesoría profesional y técnica para formular, para definir los procesos que su compañía requiere, implementar para poder hacer eficientes sus procesos. Y algo bien importante y como última etapa es documentarlos. Pero no solamente la documentación que quede escrita, es apropiarlos y es aplicarlos. De nada sirve que ustedes hayan hecho esa formulación, que hayan hecho ese diagnóstico de qué necesitamos, qué queremos hacer, si no hay una apropiación de lo que verdaderamente ustedes desean aplicar. El día a día de ustedes, de sus compañías, les va a llevar a producir información, a saber cómo la deben de organizar, qué deben de conservar, qué no deben de conservar, que ese es otro aspecto que impacta bastante a las compañías, y es, producen la información, pero no tienen procedimientos claros y seguros que les garanticen en el tiempo saber qué información deben eliminar. Entonces, ahí llega un momento donde se abstienen, dicen, no, esto es delicado, no tengo los procedimientos, no tengo las herramientas, y se abstienen de eliminar la información. La información también se puede eliminar. Desde que se tenga unos procedimientos establecidos, tenga una cultura apropiada, tenga un proceso de gestión documental muy bien documentado, muy bien documentado, establecido, apropiado, ustedes van a poder tomar decisiones apropiadas que les permita hacer un uso eficiente y racional de su información. Una vez tengan estas prácticas apropiadas, documentos procedimentados,
documentados, apropiados, ¿sí? Para el programa de gestión documental, usted podrá palpar, ¿sí?, la relación costo-beneficio de implementar un programa de gestión documental. No es una inversión. Si ustedes miran la relación costo-beneficio que puede llegar a tener el no contar con los documentos, con los procedimientos documentados, con un programa de gestión documental realizado, diseñado a la medida de ustedes, les puede traer no solamente impactos de ineficiencia al interior de sus procesos, sino impactos financieros. Un archivo mal administrado, para citarles un ejemplo muy puntual, es un archivo que les va a generar a ustedes costos. Costos de almacenamiento, costos para la ubicación de la información, para la recuperación, para el acceso a la misma, e incluso, en algunos momentos, si lo hablamos en términos más exigentes, llegar a tener impactos financieros al interior de sus compañías por no poder ubicar la información. Sanciones. Entonces, ustedes deben de hacer la evaluación de sus compañías que tengo, qué necesito implementar y cuál es ese impacto que puedo tener hoy financiero de la relación costo-beneficio de contar con un programa de gestión documental, con un sistema de gestión documental, ¿sí?, versus el no tenerlo. Siempre resalto algo, y es las compañías no se generan la necesidad hasta que no tienen algún tipo de inconveniente que los lleve a tomar la decisión o a cuestionarse sobre lo que estamos haciendo es el deber ser o existe una forma de hacerlo mejor, pero ¿cuánto nos vale? ¿Cuál es el beneficio que tenemos por implementar un programa de gestión documental? No es una inversión, no es un gasto, o puede ser una inversión o puede ser un gasto. ¿Cuál es el nivel de beneficio que podría tener de implementarlo? Imagínense ustedes que una compañía como Coca-Cola tuviera la fórmula de este producto rodando. Necesitan tener unos procedimientos establecidos que les garantice tener un adecuado uso de su información. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué medio la voy a encontrar? ¿En qué momento la puedo eliminar? ¿Sí? Que eso que es transaccional, que es relevante para mi compañía, lo debe conservar en el tiempo, físico, electrónico. Como ustedes se pueden dar cuenta, son malos beneficios que se tienen de la implementación de un programa de gestión documental versus la inversión que se tenga que hacer para planearlo y para implementarlo. Una vez demos ese primer paso del diagnóstico, de saber qué necesitamos, viene el paso de mantener el sistema de gestión documental o su programa de gestión documental. Tenerlo normalizado, tenerlo apropiado, ¿sí? Y que resulte en beneficio de la compañía, de sus compañías. Contar con una información debidamente organizada, que se pueda ubicar fácilmente, que se pueda establecer la trazabilidad de la misma, que se pueda tener debidamente organizada dentro del desarrollo de toda la gestión de sus áreas y de sus temas específicos, de sus contratos, de su parte financiera y contable, de sus hojas de vida, que es algo bien importante. A esto sí le prestan importancia. ¿Por qué? El tema de hojas de vida es muy sensible, señores empresarios. Eso se traduce en dinero. Una mala liquidación, un mal procedimiento en contratación, un accidente de trabajo resulta en algo muy duro para ustedes, señores empresarios. Dinero, demandas, sanciones. Entonces, como se pueden dar cuenta, el tema es muy sensible, requiere de mucha atención,
requiere de tener unos procedimientos muy bien documentados, muy bien establecidos, muy bien apropiados, que les permitan a ustedes hacer unos procesos eficientes, unos procesos limpios. Y algo de resaltar, no necesariamente un proceso de gestión documental debe llevarse de la mano con un proceso de certificación en cualquiera de los temas, no. Un proceso de gestión documental es necesario para el adecuado desarrollo de la labor, no necesariamente por la certificación. Algunos de ustedes se podrán ser certificados en sus compañías y saben que para llegar a su certificación hay un componente de gestión documental muy exigente. Requisito para llegar a la certificación. Si hablamos en términos de calidad, les exigen tener procedimientos documentados para el control de documentos y el control de registros. Visto desde la norma, es lo que hemos visto aquí nosotros como tablas de retención documental o programa de gestión documental. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes los apropien, no necesariamente para llegar a la certificación. Quien quiera llegar a la certificación, excelente. Pero señores empresarios, quien no lo quiera hacer, pero lo quiera apropiar, va a recibir o va a tener beneficios dentro de sus procesos internos. El gobierno ha trabajado mucho en el desarrollo de la política archivística. Y uno de los últimos temas que ha trabajado es el modelo de cero papel, la racionalización del documento físico, sin dejar de lado aspectos de eficiencia administrativa, cumplimiento de normas, mitigación de riesgos técnicos y jurídicos, pero sí, señores, con un aspecto importante: responsabilidad ambiental. Las compañías hoy hablan de sus programas de gestión ambiental, sus programas de responsabilidad social, ¿sí? Menos uso de papel, mayor beneficio para la compañía en temas económicos, cuidado ambiental. Pero esta política va enfocada a hacer no solamente eficientes los procesos, sino que las compañías vayan apropiando sistemas de información, cultura corporativa, reducción de costos, uso de tecnología para garantizar la conservación, preservación de los documentos, aspecto que resulta más eficiente en la gestión interna de las compañías, sin descuidar el marco legal. Porque algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa? Aliro nos está contando de la política de cero papel, ¿sí? Marco legal, cumplimiento del marco legal, eficiencia administrativa, reducción de costos, procesos más eficientes, procesos de workflow, sistematización o automatización de los procesos, responsabilidad ambiental, responsabilidad social, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Algunos de ustedes, de pronto abogados, ¿verdad? ¿Qué pasa con el documento físico? El documento físico tiene su valor legal, su valor probatorio. ¿Qué pasa si yo lo migro a otro medio? Hoy, señores, el marco legal colombiano, la jurisprudencia nos permite, nos da el soporte para que esta política de cero papel, la política de comercio electrónico, políticas de conservación de información con fines legales probatorios, de forma electrónica, de forma digital, tengan ese valor legal probatorio que para ustedes es tan importante. Lo hablábamos hace unos minutos, ya existen tecnologías como los estampados cronológicos que me permiten darle valor legal probatorio al documento, ¿sí? Con toda tranquilidad. Entonces, como ustedes pueden observar, la política de cero papel es una política integral que busca, primero, dar cumplimiento al marco legal,
a esas normas internas que tienen sus compañías, hacer procesos más eficientes y lo que más les preocupa, tener la seguridad de que la información que no se genere de forma física, sino de forma electrónica, cumpla con los estándares, con los criterios, para que en el momento en que ustedes tengan algún proceso civil, un proceso jurídico, penal, puedan usarlos como documentos con valor legal probatorio. Dentro de la política de cero papel, pues hay temas que vienen muy ligados a esto, como firmas digitales, firmas electrónicas, estampa cronológica, ¿sí? Almacenamiento y conservación de documentos en soporte diferente al físico, hacer más eficientes los trámites administrativos, hacer más eficientes y más fáciles las transacciones comerciales, prácticas ya que hemos observado de cómo ha ido cogiendo fuerza a través del tiempo, el tema de la educación en línea, maestrías, especializaciones que ya no se requieren hacer de forma presencial, sino de forma virtual. Hemos dado el salto a las publicaciones digitales, cada vez con mayor auge, con mayor fuerza. Y un tema muy importante, señores, facturación electrónica. Ya muchas compañías han hecho su inmersión en procesos de facturación electrónica, ya no eran sus procesos de facturación físicas, sino a través de herramientas tecnológicas que les permite registrarse como proveedores y facturar a través de un módulo los servicios o los insumos suministrados en el tiempo. El tema de las subastas en el sector público cada vez viene cogiendo más fuerza, hacer las subastas de forma electrónica, ¿sí? Para sus procesos licitatorios. Como se pueden dar cuenta, iniciamos nuestra charla haciendo referencia al adecuado manejo de la información de forma física y a este momento ya hemos dado el salto vertiginoso a hablar de modelos de gestión electrónica de documentos apoyados en herramientas electrónicas muy fuertes, muy robustas, que hacen que sus procesos sean seguros y que sus procesos sean más eficientes. Dentro del tema de el uso racional de los recursos, encontramos el tema del consumo del papel. Las compañías hoy se han venido preocupando mucho por el tema de reducir el uso del papel, de disminuir ese impacto ambiental que se tiene por la tala de árboles. De reducir sus costos y hacerlos más eficientes. Y tenemos algunas estadísticas en que podemos observar que el uso del papel en los últimos años ha crecido entre un 6 y un 8%, cosa que no es favorable para nuestro medio ambiente. Y que las compañías buscan minimizar su impacto, no solamente por el tema ambiental, sino por el tema financiero que esto implica para las compañías. Imagínense ustedes las compañías optimizando su presupuesto, disminuyendo el consumo de papel. No solamente el consumo de papel, si ustedes lo articulan, es el consumo de equipos para impresión, es el consumo de elementos para estos equipos, tóner, es el consumo de energía, ¿sí? El mismo consumo del papel, entonces redunda en beneficios para ahorro a las compañías. Por un lado, no impactan sus finanzas y por otro lado, fortalecen la cultura de conservación ambiental. Bueno, señores,
Esas son algunas otras estadísticas que mostramos acá. Hasta un 6% de las llamadas de Helpdesk están relacionadas en impresión. Las compañías gastan aproximadamente el 3% de sus ingresos en producir, administrar y distribuir documentos. La proliferación de dispositivos y la falta de capacitación en su uso están haciendo la vida en las oficinas cada vez más compleja y costosa. Con un contrato completo de servicios para administración de documentos, las organizaciones pueden ahorrar entre un 15 a un 35% de sus costos. Bueno, señores, y aquí nos quedaríamos contándoles más, compartiéndoles más estadísticas de cuántas hectáreas se talan al día en árboles para procesar esto en papel, qué recursos se destinan para la producción de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de la política de cero papel, su incidencia está en hacer procesos mucho más sencillos, más seguros y más eficientes. Hoy los sistemas de información cada vez son más robustos, de mejor desempeño, más bondadosos en su flexibilidad y poderlos parametrizar de acuerdo con las necesidades propias de cada compañía, ¿sí? Que buscan esencialmente hacer eficientes sus procesos. Dejar de producir información física por producir información de forma electrónica con igual o mejores características, facilidad en el acceso, eficiencia en su consulta, disminución de costos. Dentro de la política de cero papel establecida por el gobierno, se apoyan en herramientas como el PDFA, generar información en PDFA, con unos niveles altos de seguridad que permiten que el documento no se altere fácilmente. Utilizar las mismas herramientas electrónicas para compartir documentos, para accesar a los mismos, ¿sí? Que redundan sencillamente en beneficios a los procedimientos internos establecidos por sus compañías, de forma eficiente, optimizando tiempos, optimizando los recursos. Y no dejemos de lado el tema que para ustedes es tan importante y es el tema financiero. Creo que con el espacio que hemos tenido, ustedes podrán hacer una evaluación interna al interior de sus compañías para saber cómo se encuentra hoy su proceso de gestión documental. Si verdaderamente responde a las necesidades que tienen ustedes, 1. 2. Si las prácticas que han venido apropiando para el manejo de su información son las adecuadas, si son las que verdaderamente requieren su compañía, si están teniendo beneficios de conservar la información como hoy lo vienen haciendo, o si pueden hacer sus procesos más eficientes, si pueden reducir los costos, que eso es algo bien importante, por almacenamiento inadecuado de información, por no encontrar la información en el momento apropiado, oportuno. Si sus compañías y su personal, su equipo de colaboradores, cuentan con los conocimientos mínimos para poder hacer una adecuada organización de su información, un adecuado uso de su información, si saben hacerlo. Porque normalmente ustedes podrán encontrar que han apropiado prácticas muy propias, pero que requieren de una nueva forma y una nueva mejor forma de hacerlo para que sus procesos sean mucho más eficientes, mucho más livianos, menos complejos, de fácil acceso
y de fácil asimilación para su equipo de colaboradores. Entonces, es importante que ustedes en este momento hagan una autoevaluación de qué tienen y a dónde quieren llegar, a dónde quieren llevar sus compañías con respecto a la implementación de sus procesos de gestión documental. Con esto hemos terminado. Iniciamos nuestra sesión de preguntas a cada uno de los participantes. Por aquí tengo Mauricio. Podemos tener algunos casos específicos que el doctor Alirio haya presenciado en su experiencia. Mauricio, dentro del desarrollo de la charla, hice referencia a dos casos muy puntuales. Uno es el caso de una compañía que se dedica al marketing, a la publicidad. Su información era muy relevante y consideraban que la práctica que tenían apropiada de conservar la información en medio electrónico era la más eficiente y les llevó a comprobar por una pérdida de información que sus prácticas no eran las apropiadas. Y lamentablemente cuando suceden estas cosas, duras, por cierto, de que tienen problemas, como hacía referencia en el desarrollo de la charla, de sanciones, de impactos en el desarrollo de sus procesos, de no tener la información disponible, de pérdida, de fuga de información, es cuando se toman decisiones de, oiga, ¿qué hay en el mercado? ¿O qué buenas prácticas hay en el mercado para apropiar procesos de gestión documental eficientes? Entonces, este es uno de los casos específicos, compañías de transportadoras. Hemos dado cuenta de que para ellos era muy importante tener una ficha técnica, algo tan sencillo que uno pensaría que no requiere de mayor conocimiento, pero algo tan sencillo como el mantenimiento a su flota de vehículos. No se tenía un expediente que mostrara la trazabilidad de con qué periodicidad se le estaba haciendo mantenimiento a los vehículos, el tema de pago de impuestos, pólizas de seguro, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Cuando empezaron a darse cuenta de esto, de la relevancia que tenía, la importancia que tenía esto, empezaron a reducir sus costos en el tema de mantenimiento de su flota, ¿sí? De tener unos procedimientos más documentados, más acordes, que les permitiera tener la trazabilidad vehículo por vehículo, ficha técnica, mantenimiento, documentación documentación de los mantenimientos que les hacían, documentación sobre los gastos que les implicaba los desplazamientos por fletes de los vehículos, etc. Entonces, pudieron organizarse mejor y pudieron ya apoyar la gestión propia de su negocio, que era dedicarse a buscar contratos para prestar servicios de transporte. ¿Okay? Sergio Gómez, de cara a las nuevas tendencias como el Big Data, Open Government y otros, ¿cómo es el proceso y preparación y acompañamiento de parte? Bueno, el tema de gestión documental apoyado en tecnologías, en la tecnología es muy amplio, Sergio. Usted puede hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas para apoyar sus procesos de gestión documental. Sí quiero resaltar algo aquí, es muy importante. Hay que primero implementar los procesos para una adecuada administración de la información física. No podemos dar el salto a montar procesos de gestión electrónica de documentos, sistemas o herramientas como los Content Manager, ¿sí? Sin primero tener un proceso maduro de administración de información física. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo administro hoy? ¿A dónde quiero llegar? Y importantísimo, establecer las necesidades propias que tenga cada cliente. El identificar esas necesidades propias del cliente me va a permitir a mí avanzar en el futuro y en el tiempo para la implementación de nuevos modelos o físicos o electrónicos que me permitan hacer mucho más eficientes mis procesos. Mauricio, ¿cómo podemos aterrizar estos conceptos a nuestra organización?
¿Qué es lo mínimo que debo tener en un buen proceso de gestión documental? Mauricio, la forma para aterrizar los conceptos en la organización, básicamente la definiría en 3 etapas. La primera, conceptual y qué tienen ustedes. La segunda, a partir de conceptuar e identificar qué tienen ustedes hoy, plantearse un plan de trabajo para la implementación de su programa de gestión documental. Un inventario, unas tablas de retención documental. Si su compañía lleva mucho tiempo de gestión, de existencia, evaluar qué se tiene hacia atrás, cómo se viene manejando la información hacia atrás, hacer una valoración sobre esa información que usted tiene, física, electrónica, para irla depurando. Y un tercer componente, procesos de sensibilización y capacitación a su equipo de colaboradores. Eso le va a garantizar a usted el éxito de la segunda fase, que es la planeación y la implementación de su sistema de gestión documental. No necesariamente, como lo hemos visto al desarrollo de la charla, usted debe tener un modelo, un estándar internacional, calidad, seguridad ocupacional, no. Usted parte de las necesidades propias que tenga su compañía para implementar su programa de gestión documental, con sus necesidades propias. Eso sí, aplicando estándares, aplicando buenas prácticas y aplicando el marco legal que le da a usted el gobierno nacional para hacer una adecuada administración de su información. Pero es muy importante que ustedes apropien el conocimiento. Esto es como tener el carro, pero no tener las llaves del carro. De nada sirve. Ustedes necesitan tener apropiado su proceso, diseñado y apropiado en cada uno de sus colaboradores. José Gabriel, ¿es mejor microfilmar o digitalizar la información? ¿Qué es lo más conveniente? José Gabriel, la microfilmación no ha desaparecido. Las entidades hoy del sector financiero siguen microfilmando. ¿Sí? Costos. Pero usted puede digitalizar. Hay que evaluar cuáles son las necesidades propias que tiene usted. Voy a citarle un caso muy concreto. Si José Gabriel dice, yo quiero digitalizar, pero lo quiero aplicar para mi proceso de gestión de facturación. Es un proceso muy sensible. Y si usted aplica microfilmación, lo tendría para consulta. Pero si usted aplica digitalización, usted puede automatizar su proceso a través de un workflow y usted va a hacer uso de ese documento, ya no de forma física, sino de forma electrónica para todo el proceso o la gestión de su proceso de facturación. Entonces hay que evaluar muy bien cuál es el alcance y para qué proceso requiere usted aplicar la digitalización. Pero en términos sencillos, las compañías hoy optan más por digitalizar. Optan más por digitalizar por el tema de almacenamiento, por la facilidad en el acceso a la información, por su eficiencia, por las garantías que ya se tienen en medio electrónico para tener valor legal probatorio de los documentos, ¿sí? Por la disponibilidad en el momento de tener acceso a la información. Entonces, es mucho más eficiente el proceso. Hay un impacto sí que es relevante y es el tema de los costos. Abiertamente los procesos de microfilmación son mucho más económicos que un proceso de digitalización. Pero hay que evaluarlo. Relación, costo-beneficio. Cuando usted digitaliza, usted ya puede, desde el comienzo de su proceso o de la creación del documento, usted ya puede pensar a futuro en que no va a tener costos implícitos para el almacenamiento y la custodia de información. Entonces, como se puede dar cuenta, hay que evaluarlo muy bien, a qué lo quiere aplicar, a dónde quiere llegar, a qué procesos de su compañía quiere implementarlo.
No es recomendable tampoco que todo lo que ustedes requieran se digitalice. Nunca compren esa idea. Tienen problemas y la solución a sus problemas es digitalizar, equivocados. La solución a su problema está en definir qué tienen hoy, cómo lo tienen y qué de eso que tienen hoy ustedes en físico puedan ustedes migrar a otro medio tecnológico para hacer más eficientes sus procesos, teniendo en cuenta los costos a que esto le puede llevar a su compañía. Alexandra Lascano, ¿cuál es la mejor opción para la organización del archivo para que su búsqueda sea rápida? Alexandra, no hay un sistema que sea más eficiente que otro. Eso parte de las necesidades propias del cliente. Y como lo hemos definido a lo largo de la charla, es definir el traje a la medida de cada cliente. Y ese definir el traje a la medida de cada cliente es conocer sus necesidades, conocer qué información produce y cuál es el sistema más apropiado, más eficiente para implementar. Por ejemplo, si citamos un caso muy concreto, Alexandra, usted puede tener una compañía de asesoría legal y para usted puede aplicar un proceso o un sistema de clasificación numérico por el tipo de proceso, ¿sí? Donde le permita tener un estándar para la clasificación, para la identificación de información. Pero si usted llegase a tener otro tipo de información que no aplica para hacer un proceso o establecer un sistema de organización consecutivo, se le pierde. Entonces hay que mirar cuáles son las necesidades propias, cuál es su sistema de organización, ¿sí? De identificación, qué llaves de búsqueda puede utilizar usted para que en el momento de levantar sus bases de datos sobre toda la información que usted posee, se ajuste a sus necesidades, cuáles van a ser los criterios de búsqueda, qué información tiene más nivel de sensibilidad para sus procesos, la cual incluso le puede llevar a usted a aplicar tecnologías, documentación electrónica para su fácil acceso, para su fácil consulta, para su almacenamiento. Entonces no hay un sistema. Cada compañía tiene una gestión diferente, unas necesidades propias. Si hay unos estándares, Alexandra, unos estándares para conformación de unidades documentales, por lo menos entrando un poco en la parte técnica, el Archivo General de la Nación tiene unos acuerdos, unas directrices que le dan a ustedes los parámetros para identificar, organizar la información al interior de las unidades documentales, donde le dice debe ser cronológica, debe ser alineada en la parte superior derecha, foliada, con un gancho de estas características, identificando el área productora, la serie y la subserie, ¿sí? Eso es un estándar y eso aplicaría para todos. Pero ya el modelo, el sistema propio para su compañía o para cualquier compañía, hay que entrarle a evaluar. Porque como les decía, es un traje a la medida, basados en unos estándares, basados en unas normas, basados en unas directrices gubernamentales, ¿sí? Pero que van a llevarse a aplicar de acuerdo con la necesidad propia. Algunas cosas usted decidirá, no requiero implementar esto, no requiero hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces requerirá reformular ese estándar para llevarlo a las necesidades propias de ustedes. Importante, sin que se aleje del marco legal, sin que se aleje de las necesidades propias y sin que se aleje de las buenas prácticas que tiene usted. José, gracias. Fuera de la ISO 30300, has enunciado modelos de excelencia. ¿Cuáles son esos modelos? José, modelos de excelencia bastantes. Y hacemos referencia a, entre otros, sistemas de gestión de calidad, ISO 9001. Sistemas de gestión de calidad para pymes, norma ISO 6000. ISO 14001, tema ambiental. ISO 18001, que es seguridad y salud ocupacional. ISO 27001, seguridad de información. BPM, Great Place to Work,
todas tienen un componente de gestión documental. Pero como hacía referencia en el desarrollo de la charla, yo puedo tener muchos sistemas apropiados, tener muchas certificaciones, pero no por cada uno de estos modelos voy a implementar un modelo o un proceso de gestión documental. El quid del asunto está en diseñarlo de tal forma que cumpla con cada uno de esos modelos, ¿sí? Y no tener un modelo para cada uno de los sistemas. Y hay muchos más, hay muchos más. Esos son los que tienen un componente fuerte de gestión documental, pero también como hacía referencia, no necesariamente usted tiene que llegar a implementar su programa, su modelo, su sistema de gestión documental en razón a que tenga un sistema o esté certificado. No, usted puede apropiar el modelo, su sistema, de acuerdo con sus necesidades, tomando como punto de referencia lo que ya existe, las buenas prácticas, los estándares, ¿sí? Y las necesidades propias que usted tiene para implementar. Iván Yamit Arevalo. ¿Y cuáles son los programas que recomienda algún software específico o escanear cada documento para guardar una copia digital? ¿No es muy engorroso? Iván, sistemas de herramienta, muchos. Desde el más sencillo, que puede ser referencial solamente, una base de datos referencial, hasta el más sofisticado, un Content Manager, que le administra a usted su información de forma integral, manteniendo la trazabilidad desde cuándo la produce, en qué medio la produce, qué gestión ha hecho usted con ese documento, ¿sí? Hasta su momento de disposición final. Basado todo, este tipo de herramientas en gestión electrónica de documentos. Entonces va a encontrar en el mercado diversidad. Me pregunta también si escanear un documento y guardar una copia no es muy engorroso. Puede ser muy engorroso cuando usted no tiene un procedimiento debidamente establecido, debidamente documentado, y que no esté estandarizado y que no esté unificado. ¿Por qué estandarizado y unificado? Si su proceso usted lo monta, lo diseña y lo implementa, de que cada vez que usted requiera un documento, lo debe digitalizar y no le monta criterios alternos que le permitan hacer un uso de ese documento en el tiempo, pues claro, se le va a volver dispendioso. Pero si usted monta un proceso de digitalización, de gestión electrónica de documentos eficiente, que con una única vez que usted digitalice el documento, lo va a poder, primero, consultar. Segundo, conservar. ¿Sí? Pues ya está haciendo que su proceso sea mucho más eficiente y que no sea engorroso. Es más, que lo pueda consultar no solamente usted, sino que su sistema le permita parametrizar el acceso, la consulta de ese documento desde diferentes áreas, desde diferentes perfiles de usuario. Entonces no va a ser engorroso. Y como le comentaba, en el mercado va a encontrar muchas herramientas. Hay que buscar la herramienta que se acople, ¿sí?, a las necesidades propias que usted tiene. ¿Alguna empresa presta servicios específicamente para pymes? Bueno, interesante la pregunta, señores. En el mercado no hay muchas, solamente hay una. Solamente hay una en el momento que pertenece al grupo, forma parte del grupo G4S. Esta empresa se llama Secure Data Solution Colombia, en el mercado es conocida como CETEXA. Hace poco apropió los nombres de sus negocios a nivel internacional, pero ha sido la única compañía que desde hace más o menos año y medio, 2 años, realizó todo un estudio de mercado detallado, muy juicioso, para poder identificar cuáles eran las necesidades de las pymes. Normalmente los procesos de gestión documental hoy los adoptan compañías muy grandes, multinacionales. No con esto queriendo decir que las pymes no son un sector importante. Producto de esa investigación, ¿sí?, de ese estudio de mercados, se pudo identificar que el sector de las pymes juega un papel y tiene un porcentaje de participación muy alto en la economía del país. Y por ende, diseñaron servicios específicos para las pymes. Servicio que se llama Documenta tu Pyme. Y ese servicio es diseñar esos modelos, los procesos de gestión documental, de acuerdo con las necesidades propias de esos clientes.
¿sí? Donde ofrece no solamente el servicio, la consultoría, la implementación, el desarrollo de los procesos y tema de capacitación, sino también ofrece la infraestructura tanto de software como de hardware para soportar cada uno de los procesos. Entonces, sí existe, para responderle concretamente, en el mercado no existen dos, existe solamente uno. Puede que a futuro puedan existir más compañías que ofrezcan este servicio, ¿sí? Pero diseñado, modelado específicamente para pymes, solamente lo ofrece en el mercado G4S CETEXA. ¿Más preguntas? José Gabriel, en el mismo sentido de la pregunta anterior, nos preguntaba usted sobre qué aplicativos existen en el mercado. Bastantes, como decía, es cuestión de revisarlo, pero algo muy importante, José Gabriel, no necesariamente usted requiere comprar una herramienta. Usted puede soportar sus procesos tercerizándolos, y en la tercerización le van a ofrecer a usted el tema de capacitación, de planeación, de implementación, de desarrollo, de ejecución, de mantenimiento, de mejoramiento del mismo. Y no solamente la asesoría permanente con operación in-house, sino que usted va a poder soportar su operación con una herramienta propia de su proveedor, ¿sí? Y eso redunda en beneficios para usted. No va a tener que hacer la inversión ni en tecnología, ni en hardware, ni en software. ¿Ok? Y se pregunta, bueno, ¿qué pasará cuando, si a futuro puedo contratar el servicio? ¿Qué pasa con la información que me han ido administrando? Esta compañía. ¿Me la entregan? Sí. Se le entrega a usted la información. Usted la puede solicitar y se le entrega en un medio que le permita ser migrado a cualquier otra herramienta sin que usted pierda lo ya gestionado en el tiempo. Mauricio, ¿existe alguna compañía que ofrezca servicios de gestión documental para las pymes? Sí, Mauricio. Nuevamente hago referencia a una en el mercado que pertenece al grupo G4S y tiene un servicio, una estrategia comercial que ha diseñado y ha desarrollado que se llama Documenta tu Pyme y que está debidamente diseñada y desarrollada para implementar programas de gestión documental para pymes. Alexandra Lascano, ¿cómo podría elaborar las tablas de retención documental en una compañía? Alexandra, este es un tema muy técnico, pero voy a resumirte de la siguiente forma. Primero, hay un estándar emitido por el Archivo General de la Nación, una metodología para la elaboración de tablas de retención documental que son el presente y el futuro de la compañía. Asimismo, hay una metodología establecida para elaborar tablas de valoración documental. Son el pasado de la compañía. ¿Ok? Esa metodología la vas a encontrar, ¿sí? Pero también es importante recalcar o resaltar que dentro de esa metodología se aplican prácticas, ¿sí? Nuevas formas de hacerlas y algo muy importante, las necesidades propias del cliente. Entonces, tú puedes hacer las tablas, te puedes documentar, pero hay cosas internas dentro de la metodología que no vas a encontrar, ¿sí? Y que sí vas a requerir un acompañamiento técnico para poder diseñarlas de tal forma que cumplan con las expectativas de tu compañía y que si tienes a hoy un sistema de gestión implementado en tu compañía, como hemos hecho referencia, calidad ambiental, etcétera, tú lo puedas articular de forma eficiente sin tener dos herramientas paralelas. ¿Sí? Que el tener las dos herramientas haría mucho más complejo tu proceso o tu sistema. Entonces, las puedes hacer. Hay etapas muy precisas dentro de la elaboración de las tablas de retención. Una primera fase que es el documentarnos el qué hacer de la compañía. Entonces, organigrama, su estructura orgánico-funcional, sus procedimientos, sus funciones de cada una de las áreas, cómo se encuentra conformada, si tienen políticas internas o como lo denominamos, normas organizacionales internas que les apliquen a su compañía específicamente, que ustedes hayan diseñado,
el marco legal que les aplica, el sector. Una vez nos documentamos de la empresa donde vamos a trabajar o donde se va a trabajar, empezamos a hacer un proceso de levantamiento de información, donde vamos a documentar toda la producción documental que tienen las compañías en sus diferentes áreas. Un tercer momento que es, una vez nos hayamos documentado, establecer la producción documental, reflejándola en una propuesta de tabla de retención, la cual debe ser validada como por cada productor de información. El productor de información es el responsable del área. Una vez se ha validado con esto y ha surtido su proceso, se tiene la propuesta final de tabla de retención para aprobación, ¿sí? Cuando se tiene esta, se eleva al comité. Si no existe un comité de gestión de información o comité de archivo, se debe crear el comité de archivo, que es donde se llevan las tablas de retención para su aprobación. En ese sentido, se le da piso legal a la elaboración y a la aplicación de las tablas. Todo esto acompañado de un componente muy fuerte de sensibilización y transferencia de información. Que ustedes apropien todo el tema de cultura de administración de información. Es cómo se hicieron, cómo se deben de organizar las unidades documentales, cómo se deben de organizar, cómo se deben de transferir, cuándo y cómo se deben de transferir, cómo hacer uso de estas en el tiempo, en qué momento se cumplen los tiempos de retención, por qué el tiempo de retención documental, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera fase. Y como cualquier sistema, lo difícil no es iniciarlo, lo difícil es mantenerlo en el tiempo. El proceso de gestión, los programas de gestión documental, las tablas de retención documental son un proceso muy dinámico. Entonces, perfectamente, tú termines tus tablas de retención documental, vas a entrar en la dinámica de entrar a hacer procesos de actualización, de sensibilización, de capacitación al personal, de mejoramiento, ¿sí? De llevarlo de la base de tener un proceso de gestión documental físico, de administración física del documento, a un proceso de gestión electrónica de información. ¿Ok? Bueno. Ángela González, hola, quiero participar para contradecir lo que está diciendo sobre el efecto sobre el medio ambiente del manejo de papel, ya que este es un punto reciclable y se produce con bosques industriales y no con bosques nativos. Ángela, eso forma parte del mismo proceso de concientización que se está llevando a cabo hoy a nivel global en el mundo, ¿sí? Pueden existir muchas formas de producir papel, de la producción del mismo, de los bosques industriales, incluso de alternativas o de materias primas paralelas, que no hablamos de árboles, sino de otro tipo de materias primas que permitan crear o generar papel, ¿sí? Entonces no solamente hacemos referencia a la tala de bosques, ya hay otras materias primas, sintéticas. Hoy está muy de moda hablar de la fibra de caña de azúcar para el procesamiento y la creación de papel, ¿sí? Que va a minimizar el impacto, pero si lo vemos, el impacto se va a mantener. Va a ser poco o mucho, un impacto fuerte, un impacto mínimo sobre el tema de producción de papel. Entonces lo que buscamos, o que buscan con eso, la política de cero papel, el tema de los sistemas de gestión ambiental, es reducir ese impacto, ¿sí? Pero la verdad es que desde mi apreciación personal, aunque se reduzca el impacto, siempre vamos a tener que hacer uso del papel. Lo importante aquí del tema es entrar en la cultura de conservar el medio ambiente, minimizar el impacto. Lisandrea, ¿qué es estampado cronológico? Lisandrea, el estampado cronológico es un sello virtual o electrónico que se le coloca a los documentos en su proceso de digitalización, es decir, cuando se pasa a través de un escáner, hay un programa que te permite adherir a esa imagen que se está procesando, que se está digitalizando, un sello electrónico virtual, no lo vas a ver, ¿sí? Es un sello que le vas a aplicar a esa imagen de ese documento que te va a dar valor legal probatorio al documento. Es un proceso, es una herramienta que hoy Certicámaras, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo está distribuyendo, lo está comercializando, ¿sí? Y que ha venido cogiendo fuerza a través del tiempo. Hace 2 años la Cámara de Comercio lo está impulsando fuertemente, ha tenido excelentes resultados y ya hay compañías de diferentes sectores que están haciendo uso de esta herramienta para darle valor legal probatorio al documento. Bueno, Joana,
¿De qué manera podríamos obtener estas diapositivas? Entonces, me imagino que te las harán llegar vía correo electrónico. Camilo Hernández, buenos días. Yo trabajo para una empresa de producción de bolsas plásticas. Actualmente tenemos acumulación de documentos de varios años. ¿Qué mecanismos tienen ustedes para ayudarnos con esta situación? Bueno, Camilo, el tema es importante. Yo les hacía referencia a los procesos de tablas de retención documental, que es el presente y el futuro de la compañía. En este mismo sentido, hay una metodología y un procedimiento para depurar y para darle un tratamiento a lo que técnicamente nosotros llamamos archivísticamente fondos documentales acumulados, que es el pasado de la compañía, ¿sí? Y ese pasado de la compañía, cuando se ha crecido, es el producto de la ineficiente gestión archivística que se ha hecho en la compañía, ¿sí? Porque se han preocupado por producir, pero no para establecer paralelamente criterios que les permita organizar esa información que están produciendo. Y definir criterios de qué conservo, qué no conservo, cuándo lo elimino y por qué lo elimino. Entonces, para responder concretamente a su pregunta, hay una metodología que se llama elaboración de tablas de valoración documental, donde usted va a identificar qué documentos tiene, ¿sí? Va a identificar los diferentes momentos por los que ha atravesado su compañía, sacando una radiografía, en términos sencillos, de esos periodos por los que ha pasado su compañía, cómo se ha llamado, cómo ha estado estructurado, qué áreas la han conformado, qué producción documental se ha tenido o se tuvo a lo largo de esos años, ¿sí? Para poder identificar qué información producen y poder hacer una valoración a esa información, una valoración a esta información y poder ir depurando su fondo documental acumulado. Son procesos bien complejos, metodológicamente son procesos de llevar al detalle, de definir qué información se está produciendo, de hilar muy delgado, porque a partir de eso, de tener esta herramienta, se aplica en el tiempo y va a llevarles a ustedes a ir reduciendo su fondo documental de forma progresiva. Ángela Mayerly Meléndez nos pregunta, pero para utilizar facturación electrónica es necesario contar con algún tipo de certificación. Creo que es lo que indica la norma sobre este tipo de facturación. No requieres de ningún tipo de certificación, requieres de montar una herramienta que te garantice todo el proceso de facturación, de pago de las mismas. Como tú sabes, la factura ya adquiere un valor de título valor, ¿sí? Intentas tener muy bien diseñado tu proceso, muy bien soportado, incluso pensar en que puedes implementar un tema de estampado cronológico para que esa documentación que te está llegando física y que conviertes en electrónica, puedas gestionarla y puedas eliminar el físico en el tiempo, ¿sí? Y básicamente trabajar bajo 3 conceptos: confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información. Y soportarlo con una herramienta que te garantice estos 3 criterios, ¿no? Lógicamente, para que no vayas a tener problemas a futuro. J. Jiménez, en el caso de las huellas biométricas, ¿qué datos me pueden explicar? Los sistemas biométricos son sistemas que están más enfocados a temas de accesibilidad de información, ¿sí? No necesariamente están ligados a darle ni valor legal probatorio al documento, ni hacer ningún tipo de gestión con los documentos en sí. Los sistemas biométricos están orientados más bien a reconocimiento, accesibilidad a los sistemas de información. Básicamente es esto, pero no está directamente relacionado con el tema de gestión documental. Para la última pregunta que tengo aquí de Ángela González, es importante considerar el impacto del uso de los equipos electrónicos que aparentemente no generan impacto ambiental, pero que el tema de la disposición de la CPU, pantallas, cartuchos y tóner. Ángela, el tema te lo resumo así: el impacto de los equipos lo vas a tener siempre, ¿sí? Aquí el tema es que tu proceso, cuando decidas implementarlo, sea un proceso eficiente y esté equilibrado entre la relación costo-beneficio, que no tengas que hacer diferentes tipos de inversión, sino que por el contrario tú puedas, a través de la contratación o la tercerización del servicio,
tener el servicio que te lo presten de forma integral, suministrando el recurso, suministrando las herramientas tecnológicas, la asesoría, la consultoría, la implementación, el mejoramiento y el suministro de la tecnología tanto blanda como dura que requieras. ¿Ok? Entonces, señores, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta charla haya sido relevante para sus procesos, que puedan aplicarla y estaremos muy pendientes de atender cualquier requerimiento que de parte de ustedes surja. Muchas gracias y espero que en otro espacio podamos compartir nuevas experiencias. Muy amables. Bien, pues ya para finalizar, las inquietudes presentadas por ustedes y que pues no alcanzamos a responder serán atendidas a través del correo consultoría@latinpymes.com. Este seminario llegó a ustedes gracias a nuestros patrocinadores G4S. Algo para que ustedes tengan muy en cuenta es las memorias o diapositivas de la capacitación. Se les estará enviando una encuesta de satisfacción al correo de registro hoy a las 2 de la tarde. Una vez llenen la encuesta, los empresarios recibirán automáticamente a su correo el video y la presentación de la capacitación. En caso de no recibirlas, a capacitación@latinpymes.com. ¿Cómo pueden enviar sus preguntas? Bueno, al conferencista, al correo consultorio@latinpymes.com. Y ya para terminar, ¿cómo obtener memorias de capacitaciones anteriores? Ustedes pueden enviar un correo a capacitación@latinpymes.com con el tema de la capacitación o la fecha. Que tengan todos un buen día.